Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero torbellino de emociones y reacciones. Hoy vamos a hablar de algo que ha encendido las redes sociales como un incendio forestal, la reacción de Kerem ante Hande, y cómo esto ha desatado una verdadera furia, no solo entre los fans, sino en toda la comunidad digital. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, y créanme, tenemos mucho de qué hablar. Primero que nada, quiero invitarlos a todos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las discusiones más interesantes sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y, por supuesto, en el ámbito digital. Si activan la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse nada. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este fascinante tema. Como muchos de ustedes sabrán, o quizás se habrán enterado de reojo, las interacciones entre Kerem y Hande siempre generan un revuelo considerable. Son dos personalidades muy seguidas, con una base de fans increíblemente apasionada que está constantemente analizando cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra. Y en esta ocasión, la cosa se ha puesto realmente intensa. Hemos visto fragmentos de vídeo, capturas de pantalla, y un sinfín de especulaciones que han inundado todas las plataformas. La reacción de Kerem, que vamos a desglosar con ustedes, ha sido interpretada de muchísimas maneras, y es precisamente esa multiplicidad de interpretaciones lo que ha alimentado la furia de la que hablamos en el título. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, todo parece haber comenzado con un evento, una aparición pública, un encuentro casual, o tal vez algo que se compartió en redes. Los detalles exactos a veces son un poco nebulosos en estos casos, y es que las redes sociales tienen esa cualidad de transformar un instante en un fenómeno global en cuestión de minutos. Lo que sí es claro es que hubo una interacción particular entre Kerem y Hande. Algunos dicen que Kerem hizo un gesto específico, otros que su expresión facial cambió drásticamente, y otros más insisten en que sus palabras, aunque dichas en voz baja, fueron captadas por algún micrófono o interpretadas a través del lenguaje corporal. Lo que desató la furia no fue solo la reacción en sí, sino la forma en que fue recibida por el público. Hemos visto comentarios que van desde la decepción y la tristeza hasta la indignación y la crítica más feroz. Los fans de Hande se han sentido particularmente protectores, y muchos han interpretado la reacción de Kerem como una falta de respeto, una indiferencia o incluso una burla. Por otro lado, hay quienes defienden a Kerem, argumentando que se está sacando de contexto, que su reacción es natural, o que simplemente se le está juzgando de manera injusta. Para entender mejor la magnitud de este fenómeno, es importante considerar el contexto. Kerem y Hande, aunque no siempre se les relacione sentimentalmente, tienen una historia de interacciones públicas que han sido objeto de escrutinio. Han trabajado juntos, han compartido eventos, y sus caminos se cruzan con frecuencia en el ojo público. Esta constante atención crea una expectativa, una especie de guión no escrito en la mente de los seguidores. Cuando la realidad no se ajusta a ese guión, la reacción puede ser desproporcionada. Hablemos de las diferentes interpretaciones que han surgido. Una de las más fuertes es la que sugiere que Kerem reaccionó con frialdad o desagrado ante Hande. Los que sostienen esta teoría analizan cada milisegundo de los vídeos disponibles, buscando grietas en su expresión, pausas sospechosas, o un cambio sutil en su tono de voz. Para ellos, esta frialdad es una señal de que la relación entre ambos no es tan cordial como se podría pensar, o que Kerem tiene sentimientos negativos hacia Hande que finalmente han salido a la luz. Otra perspectiva, que también ha generado mucha controversia, es la que sugiere que la reacción de Kerem fue de sorpresa o incluso de incomodidad. Quizás Hande hizo o dijo algo inesperado, algo que Kerem no anticipaba. En este caso, la furia podría venir de quienes consideran que Kerem no manejó la situación con la diplomacia esperada, o que su sorpresa fue interpretada como algo negativo. También existe la teoría de que todo es un malentendido. Que lo que nosotros vemos como una reacción negativa, en realidad es una expresión inocua que ha sido magnificada por el ojo público. En la era de las redes sociales, un meme puede convertirse en una verdad universal, y una simple mirada puede ser interpretada como un ataque personal. Este es un punto crucial, la subjetividad de la interpretación. Cada uno de nosotros, con nuestras propias experiencias y prejuicios, ve el mundo a través de una lente particular. Y cuando se trata de figuras públicas, esa lente a menudo está teñida de admiración, resentimiento o simple curiosidad.
Ahora analicemos la furia en sí. ¿A qué nos referimos exactamente? No es una furia organizada, no es una protesta formal. Es más bien una explosión de opiniones, comentarios, discusiones y, en algunos casos, ataques directos en las redes sociales. Vemos hilos de Twitter interminables debatiendo el incidente, comentarios llenos de emojis de enojo en Instagram, y vídeos de YouTube que desglosan frame por frame la supuesta reacción de Kerem. Esta furia es un reflejo del poder de la comunidad digital para amplificar eventos, crear narrativas y ejercer una presión social significativa. Los fans de Hande, como mencionamos, han sido particularmente vocales. Muchos sienten que Kerem debería haber mostrado más apoyo o aprecio hacia ella, especialmente si estaban en un contexto profesional o de evento conjunto. La idea de que alguien pueda ser indiferente o incluso hostil hacia una figura que admiran puede ser muy dolorosa para un fan. Por eso, la reacción de Kerem, al ser percibida como negativa, ha sido vista como una afrenta personal. Por otro lado, los defensores de Kerem argumentan que la gente está siendo demasiado sensible. Señalan que no conocemos la historia completa, que no sabemos qué estaba pasando en la mente de Kerem en ese momento, ni qué pudo haber ocurrido antes o después del incidente. Insisten en que las redes sociales han creado una cultura de escrutinio constante donde cualquier desliz puede ser magnificado, y que esta furia es una muestra de esa hipersensibilidad colectiva. Además, hay un segmento de la audiencia que disfruta de este tipo de dramas. Para ellos, la furia en las redes sociales es parte del entretenimiento. Les encanta ver cómo las personalidades públicas son puestas bajo el microscopio, y cómo sus seguidores reaccionan de manera tan apasionada. Este tipo de contenido genera visualizaciones, likes y comentarios, lo que a su vez alimenta el ciclo de la información y la discusión. ¿Podría haber factores adicionales en juego? A veces estas reacciones se ven influenciadas por eventos pasados o por percepciones preexistentes sobre la personalidad de Kerem o Hande. Si uno de ellos ha tenido controversias anteriores, o si hay rumores persistentes sobre su relación, eso puede colorear la interpretación de cualquier nueva interacción. Es interesante observar cómo la misma reacción puede ser vista de maneras diametralmente opuestas. Para un grupo, Kerem actuó de manera inapropiada, y la furia es una respuesta justificada. Para otro grupo, Kerem es la víctima de una sobrereacción, y la furia es desproporcionada y malintencionada. Y para un tercer grupo, todo esto es simplemente parte del espectáculo, un drama fabricado por la atención constante de las redes sociales. Lo que es innegable es el impacto de estas reacciones en las propias figuras públicas. Aunque Kerem y Hande no hayan comentado directamente sobre este incidente específico, la presión mediática y la opinión pública pueden ser muy abrumadoras. La constante vigilancia y el análisis de cada uno de sus movimientos pueden generar estrés y afectar su imagen pública. Nosotros, como espectadores y creadores de contenido, tenemos un papel importante en cómo se desarrollan estas narrativas. Al compartir información, al analizar eventos y al invitar a la discusión, podemos contribuir a una comprensión más profunda, o a veces a una mayor polarización. Es por eso que en este canal siempre buscamos ofrecer diferentes perspectivas y fomentar un debate respetuoso, incluso cuando se trata de temas tan candentes. Reflexionemos un momento sobre la naturaleza de la furia en las redes sociales. A menudo se manifiesta como una forma de justicia colectiva, donde los usuarios sienten la necesidad de defender a quienes perciben como vulnerables o de castigar a quienes consideran que han actuado mal. Sin embargo, esta justicia a menudo carece de nuance y puede llevar a linchamientos digitales, donde las personas son juzgadas y condenadas sin tener la oportunidad de defenderse o de ofrecer su versión de los hechos. En el caso de Kerem y Hande es posible que estemos presenciando una manifestación de esta dinámica. La reacción de Kerem, sea cual sea su verdadera intención, ha sido objeto de un escrutinio tan intenso que ha generado una reacción en cadena de opiniones, críticas y defensas. Y en medio de todo este ruido, la verdad objetiva puede volverse cada vez más difícil de discernir. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande son personas reales con sus propias emociones, sus propios días buenos y malos, y sus propias complejidades. Reducir sus interacciones a un simple evento y juzgarlos basándose en fragmentos de vídeo o en interpretaciones superficiales puede ser injusto. La furia que ha desatado la reacción de Kerem ante Hande es un fenómeno multifacético. Por un lado, revela la pasión y el compromiso de los fans, quienes se sienten conectados con sus ídolos y defienden sus intereses.
Por otro lado, expone los peligros de la cultura de la cancelación y el juicio rápido que impera en las redes sociales. Y finalmente nos recuerda la importancia de la empatía y la comprensión, tanto hacia las figuras públicas como hacia los demás usuarios de estas plataformas. Para concluir, hemos explorado la reacción de Kerem ante Hande y cómo ésta ha provocado una oleada de emociones y discusiones en las redes sociales. Hemos analizado las diversas interpretaciones que han surgido, desde la frialdad hasta la sorpresa y el malentendido. También hemos reflexionado sobre la naturaleza de la furia en línea y su impacto en la percepción pública y en las propias figuras involucradas. Es claro que en la era digital, un simple gesto o una mirada pueden desencadenar un torbellino de opiniones y, en este caso particular, una auténtica tempestad en las redes. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ofrecido una perspectiva más completa sobre este fascinante fenómeno. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarme en este vídeo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la verdadera reacción de Kerem? ¿Les parece justificada la furia desatada en las redes? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de este interesante debate, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.